Muy buenas tardes a todos los participantes. Gracias por venir a esta videoconferencia en vivo sobre manejo y mantenimiento sostenible de jardines a cargo de la especialista María Marta Bunge, quien es tutora del curso a distancia homónimo en nuestra Agroconsultora Plus y también es tutora del curso de mantenimiento de césped en predios deportivos. María Marta es consultora y docente, técnica en jardinería por la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, especialista en planificación del paisaje, también por la Universidad de Buenos Aires, técnica en comunidades ecológicas, docente de la carrera de jardinería, coordinadora técnica de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, coordinadora de Proyecto Reverdecer y presidenta de Cooperativa Reverdecer. Además de muchísima trayectoria en este y otros temas relacionados con emprendimientos y negocios. Es un gusto tenerla nuevamente con nosotros. Hace varios años que nos acompaña en estos cursos a distancia y algo que les quiero sugerir, que aprovechen esta hora de intercambio, no solamente escuchando y viendo, sino también intercambiando, comentando y consultando a través del chat. Muchísimas gracias, María Marta. Adelante. Muy bien, bienvenidos quienes están escuchando y quienes podrán ver esta videoconferencia después. Gracias, Miguel, por la presentación. Para estructurar esta videoconferencia, vamos a ir abordando los temas según los pasos a seguir cuando vamos por primera vez a ver un jardín para su mantenimiento, para poder planificarlo. Entonces, ¿qué tengo que observar y qué datos me llevo cuando voy por primera vez? Vamos a ver que tengo que observar qué crece bien y qué no, qué aspecto tiene el suelo y el césped. Disculpen que pasé la diapositiva. ¿Cuánto sol hay? ¿Cuánta sombra? Si hay árboles que absorben agua en sus raíces cerca de los canteros. ¿Qué plagas encontramos? ¿Qué insectos, ácaros? Si hay arañuela roja, por ejemplo, voy a saber que frecuentemente en ese jardín hay estrés hídrico, aunque el usuario del jardín diga que riega mucho. ¿Y cuál es el daño y dónde lo ocasionan esos bichos que están presentes? También me voy a fijar qué insectos benéficos hay, si hay vaquitas, si hay crisopas. Fuimos viendo todo eso en el curso. ¿Y qué diversidad se observa? Es posible que si hay gran diversidad y variedad de bichos, de insectos, de ácaros, haya muchos de ellos que son benéficos, por lo que no debería haber un gran daño de plantas. Es al revés de como uno lo considera, ¿no? Si hay mucha diversidad de insectos, se controla solo. Si hay muchos insectos solo de pocas variedades, ahí es probable que haya que intervenir para mejorar el equilibrio. Otra cosa que nos fijaremos es qué requiere poda, si hay clorosis y dónde, y esos datos me van a dar indicio del pH del suelo. Entonces, cuando voy a ver el jardín, mido y hago un croquis que me permita luego calcular la superficie y el volumen de los materiales que tengo que incorporar. Y si fuera necesario, hacer un plano. Pero con un croquis hecho por nosotros, así con el código propio, digamos, y fotos amplias y puntuales, va a ser suficiente. Esta foto necesitaría yo, cuando saco la foto, ver cuáles son los focos que me interesa memorizar para después trabajar y presentar como boceto. Las fotos ayudan al momento de presupuestar un trabajo, porque siempre hay detalles que uno se olvida. Y también sirve para tener registro de los cambios, de las mejoras, de los deterioros. Hay que anotar todo lo que me ayuda a recordar. Las especies, los problemas que veo, la disponibilidad del propietario en tiempo, urgencia y dinero. Es importante esto para no trabajar y que hacer un
gran diseño y gran trabajo y resulta que está fuera del presupuesto del cliente. Para eso es muy útil la primera vez destinar un tiempo para la entrevista, de manera de escuchar y poder deducir la importancia que le dan al jardín. Si el uso es solo social, si es familiar, cuánto lo usan, si tolera los procesos o lo necesita ya, digo, si puede esperar a que se instale un equilibrio en el jardín o lo quiere ya, si puede pagar o le cuesta y es mejor planificarlo en etapas, y también dar la posibilidad de que nos conozcan a nosotros como jardineros para sentar un vínculo que facilite después tomar ese trabajo. Ahora sí vamos a la próxima diapositiva. Y en general lo primero que vemos cuando vamos es el césped. ¿Qué tenemos que observar? Ustedes tienen el módulo esta semana. ¿Qué especie tiene? ¿Cuál es la densidad de cobertura? Si se observa ralo, va a ser porque hay que ver por qué está así, por qué está ralo. Generalmente cuando el césped tiene poca cobertura, coincide con que hay muchas malezas o plantas espontáneas. En el caso de que no haya cobertura de césped ni de maleza, seguramente podríamos deducir que hay pocos recursos disponibles y es probable que sea un suelo con poca vida y por ello pocos nutrientes disponibles. Puede ser que el suelo esté compactado, pero en general en suelos compactados, si hay nutrientes, si hay agua, el césped crece. A partir de esta observación podemos determinar que tenemos que solucionar el tema de disponibilidad de nutrientes. Para ello la mejor manera es agregando materia orgánica en forma de compost, 2 centímetros de altura, y mezclarlo con el suelo que hay. Y en 10 días se va a observar diferencia. Claro que también puede ser que falte agua, y si falta agua se detienen todos los procesos. En el caso de tener cobertura para conservar, es decir, que no podemos sacar el césped que ya está, la cantidad de compost va a ser de 1 centímetro y al otro mes otro centímetro. Esto es para que no tapemos la lámina foliar del césped y entonces se composte. También debemos intentar cortar seguido, de manera de ir dejando los recortes en el suelo a la vez que vamos agotando las malezas. Y esto es seguido porque, primero, para que no semillen las malezas, pero además para que los recortes de césped no dejen una cobertura amarilla, ¿no? Que podamos incorporarlos con un rastrillado. Si el aspecto del césped es muy feo, conviene agregar compost, remover y pasar un rolo, incorporando todo ese material verde que estaba antes de remover. Si lo que queremos implantar es dichondra, vamos a recordar que la misma no es pionera, entonces hay que sembrarla junto a un ryegrass, por ejemplo, porque si no, no avanza. El estado del césped está muy ligado al tipo de suelo, a la especie presente y al agua disponible. Las especies más usadas son quicuyo, bermuda, grama, son muy competitivas. Es raro que manifiesten dificultades. Quicuyo, bermuda y grama, las tres son las más competitivas. Las dificultades más frecuentes en un jardín son la falta de nutrientes y compactación. En el caso de sospechar de compactación, podemos clavar cualquier instrumento cortante, un cuchillo, una llave, lo que ustedes tengan, un destornillador a mano, y evaluar si entra fácil o hace mucha resistencia. Y también podemos evaluar cuánto tarda el agua en irse. Regamos un poquito una zona que sea medio baja y observamos, mientras conversamos de otras cosas con el propietario y vamos haciendo la entrevista. Hay malezas que también nos dan inicio a lo que está pasando. Si hay malezas que son indicadoras de suelo y que me den algún otro dato, puedo derivar un diagnóstico de ahí, como desniveles del terreno, diferente densidad de cobertura, alcalinidad del suelo, si hay sectores con clorosis o con algas verde-azules, encharcamiento, si hay musgo, salinidad, si hay un césped que le llaman, es un cárex que le llaman pelo de chancho, compactación, si hay musgo y algas, recursos disponibles que no están utilizados y posible pérdida por volatilización o lixiviación, falta de agua, exceso de agua. Todo ello nos va dando, la sola mirada del estado del césped nos va dando todo un diagnóstico.
Después de años de mantener jardines, lo que más resultado me dio es fertilizar. Una cosa que no tenemos que hacer es sacar todas las malezas, porque el suelo descubierto va a generar más malezas y menor disponibilidad de nutrientes por lavado. Entonces, lo que sí podemos hacer es sacarlas de hoja muy ancha y arrocetada, porque ocupan mucho espacio, y el resto de las malezas dejarlas para que contribuyan a la vida del suelo, y una vez nutrido el césped, el mismo césped se encarga de competirle a las malezas y las desplaza. Cuando vemos que el césped comenzó a crecer vigorosamente, recién ahí sí podemos ayudar sacando las malezas más visibles. El resto se acomoda solo. Pero si es necesario, podemos hacer una fertilización química, pero junto al compost para acelerar el proceso. Pero en general, no tener nunca el suelo desnudo. Vamos a ver algunos casos. Por ejemplo, si tengo un jardín en Capital con 3 medianeras, con sombra a mediodía, el césped es Cynodon-Dactylon, la gramilla, y ya los llaman porque hay problemas. Aparece musgo y el césped se ralea. ¿Qué ven en el suelo? Que es arcilloso, que parece compactado. Del pH no hay medición, la porosidad parece escasa, a veces uno asocia compactación con césped ralo y no siempre tiene que ver con eso, pero a veces uno lo asocia. No aumentó la sombra, dicen que sí se riega, que se riega lo mismo que siempre, que se encharca mucho, y el drenaje del suelo, por esto que se encharca, es malo y se encharca al poquito tiempo de regar y tarda el agua en irse. Y fertilización no hay porque lo cuida la dueña de casa. Y tampoco se ven síntomas de fungosis. Entonces, este es el caso, ¿no? Bastante común, por otra parte. ¿Qué puede estar pasando? El asoleamiento es poco para la bermuda. Primer paso, ¿no? Entonces, la bermuda va a estar estresada. A eso le estoy sumando un suelo que se encharca, que es una condición mala para esa especie. Con esas condiciones, debo como primera medida airear. Puede ser con laya o con máquina si tienen otra máquina. Y además incorporar una mezcla de arena y de compost al 50%, es decir, 50% arena, 50% compost. Pero también tengo que ir pensando en cambiar la especie, porque si el espacio es poco soleado, aunque vaya mejorando las condiciones nutricionales y de suelo, no voy a cambiar el asoleamiento. Entonces, a lo mejor se puede ir mezclando ese césped con bandejas de grama o panes de grama. Otro caso. Tengo bermuda con mucha presencia de malezas. El sol todo el día, buena aireación, poco pisoteo. La frecuencia de cortes cada 15 días y el riego una vez por semana o si llueve. La nivelación es bastante imperfecta. El drenaje es bueno, no se encharca el agua cuando llueve normal o cuando riegan. Y la fertilización es escasa. ¿Qué puede estar pasando? La nivelación imperfecta, el corte quincenal, el agua solo cuando llueve y la poca fertilización favorecen a las malezas más que al césped. Es decir, que el manejo que se está haciendo de ese jardín está favoreciendo más a las plantas espontáneas que al césped. Si el corte es cada 15 días, seguramente me estaré llevando más de un tercio de la hoja de césped, con lo cual le quito las reservas y además favorezco el ciclo de las malezas, que es muy cortito y que probablemente lleguen a semillar en esos 15 días. ¿Qué puedo hacer? Cortar al menos una vez a la semana, agregar compost, dejar los restos del césped cortado para que no quede desprolijo, deberán ser cortes pequeñitos. Y si con eso no alcanza, puedo incrementar el riego en primavera y en los días de mucho calor. Pero con eso seguramente el césped mejore. Otra cosa que debo mirar, eso era con respecto al césped, ¿no? Otra cosa que debo ver es qué cosas requieren poda. Este dato me va a permitir saber el tipo de mantenimiento que se hace en ese jardín. Ahí ven una rosa iceberg mezclada con una caliandra, con un
plumerito. Este dato me va a permitir saber qué tipo de mantenimiento se hace en el jardín cuando yo voy a verlo. Si la necesidad de poda es estacional o si hace muchos años que no se poda, esto además de de ayudarme a determinar las herramientas que tengo que llevar, el tiempo a disponer, también nos habla del jardín y de cómo lo cuidan. Si el jardín no se interviene fuertemente, es probable que lo que haya en él no tenga grandes problemas de plagas y de enfermedades, que esté en equilibrio. Y esto nos va a permitir saber qué tipo de plantas crecen bien ahí, que son las que no se enferman. Porque en general, cuando nos llaman, salvo que haya cambiado de dueño el jardín, también tenemos que observar cuál es la dedicación que le ponen. A lo mejor les gusta mucho contemplarlo, pero no tienen el tiempo para trabajarlo. Y eso en general no cambia. Entonces uno tiene que armar un jardín que contemple esa cuestión cultural. ¿Qué cosas requieren trasplantes? En los momentos de podar, muchas veces pensamos también en hacer los trasplantes si fuera necesario y es la época adecuada. Ya vimos en este curso cuándo es conveniente cada actividad. Una cuestión que determina la necesidad de un trasplante en los jardines sustentables es agrupar las plantas por requerimientos, siempre considerando la estética. Podemos agrupar las que requieren mucho agua en los sectores bajos del jardín y ver si es necesario incorporar al grupo algunas de flores en distintas estaciones. Pero entonces con eso no cambiamos la nivelación del jardín y aprovechamos las condiciones naturales sabiendo elegir qué plantas poner. Podemos trasplantar las que requieran de frío al sector más frío, las que requieran abrigo del sol o del frío a los sectores que tengan esas condiciones. Va a ser clave tener las plantas en los lugares adecuados para ella y esto facilita mucho el mantenimiento porque uno no está peleando contra las condiciones. Una vez reagrupadas las plantas, vamos a ver qué es lo que hace falta agregar. Podemos definirlo en base a varios criterios. Un criterio estético, que vamos a ver qué colores queremos y faltan, qué texturas faltan, en qué estación del año o meses faltan colores. Si el jardín es sombrío, las texturas van a ser lo que le den fuerza. Entonces veremos cómo resaltarlas y permitirles toda su potencia. Otro criterio es el criterio sanitario. Podemos agregar las plantas que sean hospedantes de insectos controladores de plagas, como la verbena bonariensis, que es hospedera de vaquitas, que se comen los pulgones. Las gramíneas, que son hospederas de insectos carnívoros, que comen los insectos. El burucuyá, si crece solo dejarlo, aloja gran diversidad de insectos. También incorporar plantas trampa, que atraigan a los insectos para que no vayan a las otras plantas del jardín, como las caléndulas que atraen a los pulgones. Y en este sentido también conviene tener alguna ligustrina, si no la tenemos en el cerco, aunque es exótica y tiende a dispersarse mucho, pero podemos controlar sus flores para que no hagan semilla, porque la ligustrina es la primera que va a ser atacada por las hormigas. Entonces, mientras nos dan tiempo a proteger a los rosales y a los hemerocalis, que son los segundos y terceros a los que van a atacar, la ligustrina nos da el alerta. Las flores brindan polen a muchos insectos que son predadores en estado anterior al adulto, pero deben tener alimento de adultos para poner sus huevos en nuestro jardín y así aseguramos una población estable de controladores. Recordemos que las familias que más predadores atraen son las compuestas, las umbelíferas y las leguminosas, ¿no? Ellas nos garantizan tener insectos controladores para no tener que intervenir en cuanto a sanidad. Otro criterio por el que podemos reagrupar las plantas es el criterio de biodiversidad. Plantas atractoras de mariposas y pájaros, ya vimos muchas de ellas en este curso y tenemos que recordar que debe haber, para que ellas estén, debe haber un lugar para anidar, agua y comida. Entonces pensemos en plantas con frutos todo el año o que nuestro jardín tenga frutos todo el año, agua permanente y sectores donde no intervengamos y los insectos y las aves puedan anidar. Y otro criterio
es los perfumes y los sonidos. Entonces, para sonidos, contamos con aliados, los pájaros, los grillos, las ranas, que vamos a atraer con agua en el estanque. También puede haber elementos que suenen con el viento, o casuarinas que suenan, gramíneas que se mecen haciendo visible el viento. Para los perfumes, pensemos en los perfumes que nos traen recuerdos. Investiguemos con el propietario, con el cliente al que le vamos a hacer, el dueño del jardín, qué perfumes tiene en su memoria. Los perfumes son muy contundentes, es una herramienta fantástica para el uso en los jardines. Permiten que el jardín sea el lugar en el mundo si esos perfumes que nosotros ponemos recuerdan gratos momentos. Entonces los perfumes son experiencias indescriptibles, pero que calan muy, muy hondo. Es una estrategia buena para usar. Cuando empezamos el trabajo, ¿cómo comenzar? Una vez que ya vimos, hicimos un diagnóstico, decidimos, presentamos el diseño, vamos a la obra. Primero, a la obra, al mantenimiento, ¿no? Este curso es de mantenimiento. Entonces, lo primero que hacemos es cortar el césped. Es la primera tarea. Porque después todo lo que podemos o desvalecemos va a ir a parar al espacio de césped. Y después, si no lo cortamos antes, después es difícil cortarlo. El desmalezado. Esta tarea nos va a permitir ver los espacios disponibles. No todas las plantas espontáneas tienen que sacarse. Hay muchas que son lindas, que son poco invasoras y que protegen de tener otras que sí son invasoras. Nos cubren el espacio y el recurso para que no vengan otras que son más complejas. Las que no queremos deben sacarse con raíz y a veces conviene mojar un poco antes, dejar secar 1 hora mientras se corta el césped y luego comenzar a sacar las malezas con suelo blando para que no se corten por el cuello y rebroten a los pocos días. Otra tarea a realizar después del corte de césped y el desmalezado son las podas grandes, cuando estas sean necesarias, ¿no? Es mejor hacer el primero trabajo más grueso, lo más cansador. Muchas veces la decisión de realizar una poda grande tiene que ver con cuestiones sanitarias, porque la planta está enferma, otras con la arquitectura de la planta para mejorarla y hacerla más compacta, y otras para abrir espacio, dando luz a otras plantas y espacio. Siempre es bueno hacerlo como primera tarea después del césped para después retocar lo que se va rompiendo con esta poda grande. Vemos entonces los distintos espacios y cómo van quedando antes y después. Antes ven que queda mucha distancia, pero después se va ocupando en esta diapositiva 14, así lo vemos, ¿no? Entonces, las podas de espacio y de limpieza, lo que permite, después de las podas grandes, vamos a hacer las podas de limpieza, ¿no? Que permite ordenar el jardín, poner en valor sus cualidades. Son podas de acortamiento, podas de limpieza, podas chicas. Estas se realizan en las épocas para que son adecuadas y si hacemos el mantenimiento mensual o semanal, vamos a poder ir estimando nuestros tiempos según la planificación que hayamos hecho. Es importante recordar que siempre, pero siempre, una poda se acompaña de nutrición, fertilización química u orgánica. Claramente la orgánica siempre es mejor. Toda la poda se puede picar y colocar como cobertura o mandar a la compostera si es que hay. Y esto, si es muy grande la poda, se desecha o queda para leña si la casa tiene espacio donde acumularla y esperar que se seque. La otra cosa es el carpido y las enmiendas. Vemos acá el trabajo en macetas, que a veces es más fácil porque las malezas no se implantan tan rápido, pero muchas veces hace que pensemos que es fácil y que entonces las malezas, algunas crecen muy rápido y desplazan a las otras porque las condiciones de suelo son muy acotadas en las macetas, ¿no? Entonces, otra es el carpido y la enmienda. Y vamos a aprovechar antes de terminar el jardín para poner enmienda. La elección va a depender de qué efecto queremos corregir y mejorar. Ya lo vimos en el módulo de suelos, pero a grandes rasgos vamos a saber si necesitamos acidificar,
Si hay plantas o gramas con clorosis que se ponen amarillas, o tenemos plantas acidófilas como jazmines, camelias, azaleas. Vamos a colocar turba o pinocha. Y si necesitamos mejorar la permeabilidad, vamos a agregar arena. También es buena la arena para mejorar la grama. Y si necesitamos mejorar la nutrición y la porosidad, vamos a agregar materia orgánica en forma de compost, vermicompost o resaca. Y por último, la compostera. Todos los restos van a ir a parar a la compostera. Ella va a ser nuestra fuente de nutrientes, así que es indispensable que esté. Quizás al principio vamos a tener que comprar material para enriquecer el jardín, pero cuando ya tenemos el ciclado de los propios nutrientes en el espacio, ya nos autoabastecemos. Recordemos que la nutrición es un factor clave para un jardín sano. Sin nutrición no hay sanidad. Y por último, vamos a hacer la colocación de los chips, la reposición, ¿no? De los chips que se hayan perdido, si tenemos puesto en los espacios, son muy útiles en las macetas. Los chips o cualquier otra cobertura, también puede ser gramínea picada, plantas picadas, colaboran con nuestro trabajo porque evitan el carpido, mantienen el suelo activo porque se degrada la materia orgánica, evitan la erosión por lluvia o por riego, atraen pajaritos que se comen los gusanos del suelo, mantienen la humedad y la temperatura bien estables y además reducen la aparición de malezas. Entonces esto significa menor riego, menor carpido de canteros, menor fertilización, la microflora y la fauna degrada esta materia y la va poniendo a disponibilidad. Se requiere de 1 o 2 veces al año al hacer tareas grandes, como grandes plantaciones, que debamos correr el chip y hacer el trabajo y volver a distribuirlo. Si bien esto, si estamos trabajando de jardineros, pareciera que nos quita trabajo porque no se hace necesario, en realidad hace que tengamos un jardín siempre más lucido y que podamos ocuparnos de cosas más interesantes, más atractivas y que van conformando la arquitectura del jardín, que es sacar malezas cada vez que vamos, ¿no? Entonces, las estrategias para facilitar el mantenimiento son varias. Una son los flejes. Esto que ven acá en la foto, estas tiras que pueden ser de hierro, pueden ser de chapa, pueden ser de madera, de plástico, del material que tengamos y según el presupuesto disponible. En este caso había mucho presupuesto y por eso se puso de hierro. Los flejes permiten separar los canteros del césped o de las piedritas. Se entierran solo 1 o 2 centímetros y permiten no dañar las plantas cuando cortamos el césped. Entonces, permiten también retener los chips en su espacio, limitar el avance del césped hacia los canteros, y dependerá del estilo y el presupuesto que esos canteros sean rectos o curvos, que elijamos un material u otro. En el caso de elegir los de hierro no se puede hacer uno curvo, pero si uno elige madera y la corta en tramos cortos o elige chapa o plástico, entonces sí se puede hacer canteros curvos. Vamos a ver la colocación. Acá ven los flejes de chapa, son difíciles de poner porque se doblan muy fácilmente, pero hay que doblarles la partecita de arriba para que no sean filosos, ¿no? Entonces arriba se le hace un doblez. Acá van a ver ladrillo, también para contener, cumple la misma función, depende del estilo que tenga cada espacio. La otra es la colocación del geotextil. El geotextil es una malla bastante cerrada, negra, pero las gramíneas pueden atravesarlo. No encarece mucho el jardín y facilita muchísimo el mantenimiento. El geotextil evita que crezcan malezas, impide que las piedritas se mezclen con la tierra en los espacios del jardín, que es espacios secos o caminos. Y el geotextil es bien distinto al polietileno, porque el geotextil permite el paso del agua, por lo que el suelo no se deteriora, al contrario. Y sobre el geotextil se coloca el chip. Obviamente después no hay que carpir el suelo.
ni será necesario hacerlo, porque las plantas van creciendo y el chip dura muchos años. Es un gran recurso para los jardines. Fíjense que en la diapositiva 24 nosotros vamos a ver en la foto de abajo a la izquierda cómo esas gramíneas estaban plantadas con el geotextil, y en la foto de arriba a la derecha vamos a ver el mismo cantero cómo creció. Es decir, que no impide el crecimiento de las plantas y favorece mucho que no haya malezas. Claro que tiene la obligación de cubrirlo con algo para que no quede feo. Con respecto a la cobertura, uno puede usar chips, puede usar hojas secas, puede usar plantas rastreras como cubresuelos, puede usar piedras. Vamos a ver acá el chip, pero también el cubresuelo. Todo esto es Salvia procurrens, entonces después eso se va cubriendo. Esto que ven arriba a la izquierda es hojas de Taxodium, que dan una cobertura bien naranja. Uno las junta a la izquierda, arriba y abajo en toda la foto, ¿no? Entonces uno va aprovechando todos los recursos del jardín sin tirar nada. Y la otra es en este cactario, por ejemplo, la cobertura de piedras. También, siempre que hagan cobertura, tienen que ser por lo menos 3 centímetros de cobertura, porque si no, no cubre de las malezas. Ese es el tamaño, el espesor que tienen que poner. Otra cosa que vemos en forma leve es el mantenimiento de algunas plantas tipo, sobre todo para que ustedes puedan buscar en la bibliografía y saber después cómo priorizar la información, ¿no? A ese fin es que están estas diapositivas, para que no sea tedioso, simplemente es como priorizando. Entonces, iris es una de las clásicas, hay muchos tipos de iris, tienen como nombre común lirio, hay muchos colores y de floración en distintas épocas. Están los iris germánica, que requieren algo de conchilla en su suelo y poco agua, así que la conchilla es alcalina, es decir, que estos no requieren suelo ácido. A las bulbosas y semejantes no hay que agregarles cobertura de suelo, porque se alojan ahí muchos bichos bolita que terminan comiéndose los rizomas. Entonces conviene hacerles un cultivo vivo de cobertura. Puede ser alisum, alegría del hogar, dichondra, salvia procurrens, poligonum, vinca, cualquier cubresuelo. No requieren mucho mantenimiento, se los puede dejar semillar y sembrarlos en cajones para después plantar en tierra, y lo único que hay que hacerles es sacar las hojas secas y cada 3 o 4 años dividir los rizomas para que tengan un mejor crecimiento. Y ahí aprovechamos para armar nuevos canteros, para regalar. No requieren grandes cantidades de nutrientes, y los pseudocorus, que son los que ven en esta foto número 29, son los que ven atrás de todo, son amarillos, requieren bastante agua, florecen a principios de primavera y son muy invasivos. Si algunos van por la ruta 2, por ejemplo, uno ve el campo entero de Iris pseudocorus que por pedacitos se ha ido reproduciendo, por pedacitos de rizoma, y eso convierte un campo amarillo pero sin ninguna utilidad, porque no lo pueden habitar ni animales que después nosotros usemos de alimento, ni otros animales. Así que yo recomiendo esos no usarlos. Los que ven adelante amarillos son los iris germánica. Otra de las plantas es la gaura. Estas plantas crecen muy bien. Esto que están viendo no es. Las gauras son las que están detrás de los iris violetas en esta foto, en la foto 29. Crecen muy bien entre otras plantas. Durante el invierno se achican a una roseta a nivel de suelo, y en primavera crecen hasta el metro de altura con varas florales muy etéreas. Crecen en suelos muy variados y sin gran requerimiento de nutrientes ni agua. Y también crecen en las juntas de los solados, donde empieza a semillar en el espacio, es bastante invasiva.
y no necesitan gran aporte de nutrientes. Por eso ustedes ven que cuando las plantas crecen en las juntas del solado, crecen en espacios así de poco nutrientes, es un indicador de que esas plantas crecen bien sin grandes requerimientos. Las únicas tareas que requiere la poda es podar las varas secas en mayo-junio, cuando ya no florece, dejando la planta a 10 centímetros de altura, ¿no? Y podar en enero, aún cuando esté bien florecida, a 50 centímetros todas las varas, aunque dé pena porque está florecida, pero conviene cortarlas más o menos a 50 centímetros para que florezcan más tiempo. Entonces llega a fin de mayo con flores. Y luego de la poda esta, a los 10 días ya va a estar florecida otra vez. Todas las ramitas que se podan se pueden enraizar como esqueje, si quieren reproducirla. Y también tiende a semillar y germinar muy bien, así que es una muy buena compañía de las gramíneas. Otra de las plantas son las gramíneas. En este caso, son de poquísimo mantenimiento, no necesitan riego adicional si llueve más de 900 milímetros. Va a ser, bueno, las que hay en Buenos Aires, ¿no? En otros lugares hay gramíneas que necesitan mucho menos agua, la propia del lugar. Va a ser necesaria una división de mata cada 3 o 4 años, pero no es indispensable. Y en invierno las hojas se ponen marrones y tiene que podarse a 20 centímetros, pero una vez que pasó el frío. Las gramíneas tienen sus yemas de brotación en la base, entonces no toleran frío, porque si uno la poda muy bajo, el frío llega a las yemas y las mata, y entonces no tiene por dónde rebrotar. Pero si el marrón, que el color otoñal les molesta, entonces la pueden prolijar, cortar a 70 centímetros o 50 centímetros, que quede prolijita y que proteja sus yemas. Son buenas aliadas para alojar predadores, y la poda de las hojas se puede picar y usar como cobertura en los canteros. Es muy bueno reciclar ese material. Una de las gramíneas que tenemos como nativa de Argentina y que además tiene su esplendor en invierno es la poda iridifolia, que a diferencia de la gran mayoría de este género, esta gramínea está muy linda en invierno. Es de color gris, no tolera suelos encharcados, enraiza de forma muy superficial, por lo que hay que ser cuidadoso al sacarle las hojas secas para no arrancar la planta. Y como mantenimiento solo requiere sacar las hojas secas, y las varas florales que tiene son muy densas y muy lindas, son medio marrones, doradas, pero pesan tanto que provocan que la planta se caiga y se abra mucho y parece que se hubiera acostado un perro encima, así que quedan medio feas. Entonces algunos que prefieren el follaje, cuando empieza a alargar la vara floral, se la cortan. Y cada 3 o 4 años tienen que dividirse y no necesita riegos. Aguanta bastante sequía. Otra de las plantas típicas son los rosales, los iceberg, ¿no? Los rosales pueden ser trepadores o de pie, pero los iceberg son siempre blancos. Se podan en invierno, una vez que pierden sus hojas, se podan drásticamente, a 1/3 de su tamaño. Y a veces estos rosales no se pelan totalmente, ni dejan de florecer en todo el año. Entonces es difícil encontrar cuándo podarlos. En este caso nos vamos a guiar por otros rosales. Si no se podan, la recomendación es podarlos. Yo, en mi experiencia, no noté diferencia de floración si no se podan, pero sí es probable que se reduzca su vida útil y que se enmarañe mucho. Entonces conviene podarlo también para darle un cierto orden. Al igual que todos los rosales, tienen que estar en un lugar donde circula mucho el aire y si están expuestos al viento, mejor. Requieren bastante agua por día, 5 litros, pero no en forma de lluvia. No se tiene que mojar ni el follaje ni las hojas. Así que riego eh, con manguera por debajo, ¿no? Por suelo. Otras de las plantas que son una maravilla de incorporación en el jardín son las salvias. Hay muchas variedades, colores, alturas, perfumes. Hay rojas, rosas, celestes, azules, blancas. Todas atraen picaflores y mariposas. Algunas sufren el frío, otras son nativas
y también hay algunas que son invasoras, como la guaranítica, que es nativa e invasora. Toleran distintos suelos, la mayoría requiere suelos que no sean húmedos. La guaranítica es una de las que tolera suelos húmedos, se la llama salvia de baldío también. El mantenimiento de las salvias consta de una poda una vez pasada la época fría para que no se hiele. Y las de crecimiento muy alto y vigoroso pueden pinzarse para que la mata se haga más ancha, como la que ven atrás en esta foto 32, la uliginosa, es la que tiene flores celestes, y es así, cuando empieza a brotar, la pinzamos, le cortamos el brotecito de arriba, duplica su ramaje, no sale tan vertical y podemos agrandar la mata. Todas las salvias crecen de gajo muy fácilmente. Requieren poco riego y puede usarse alguna cobertura para mejorarles la estabilidad térmica, la hídrica y la disponibilidad de nutrientes. La que ven adelante, la roja, es una salvia coccinia hermosa. Muy fáciles de mantener. La mayoría necesita sol. En el caso necesitan, por lo menos la uliginosa crece y florece a la sombra, y la coccinia necesita más sol. Otra de las plantas, y con ello vamos a ir terminando, son el Euriops y la lavanda. El Euriops son estas margaritas amarillas que ven acá, que se usan mucho en espacios públicos, y esto nos da la pauta de que son fáciles de mantener, ¿no? Todo lo que se usa en espacio público, cuando ustedes observan, es que tolera condiciones adversas. En principio, como el resto de los subarbustos, con los años va perdiendo la capacidad de rebrotar en las ramas viejas, y esto es importante saberlo porque no responde bien a las podas drásticas. Entonces conviene ir podándola periódicamente. Y si tenemos problemas de espacio, porque no hay suficiente espacio para ella, la achicamos un poco. No debe podarse más de 1/3 por vez, ¿no? Cuando uno la achica, busca el brote y la poda a 1/3. Una vez que rebrota, puede volver a podarse. La época es bastante difícil de definir porque este Euriops, la margarita amarilla, florece casi todo el año. Pero como sufre un poco del frío, no se muere, pero sufre, es bueno podarla en primavera, cuando muy rápidamente empieza a brotar. Y también puede podarse en marzo, antes del frío. No requiere más mantenimiento que ese. Tiene mucho polen y aloja algunos bichitos llamados orius, que son predadores de trips. Así que son buenas también para tener cerca de la huerta. Y la otra planta es la lavanda, que al igual que el Euriops es un subarbusto y no reacciona bien a las podas fuertes. No hay que dejar envejecer la planta. Debe podarse para mantenerse bien joven, pero podar en varias etapas, ¿no? Podemos hacerlo en primavera y en otoño para que cuando llega el invierno ya está rebrotada. Y la lavanda no sufre el frío, es más, crece mejor con el frío, pero como el criterio de poda también es estético, por eso, si la podamos en invierno, va a pasar todo el invierno sin rebrotar con los huecos que dejó la poda. En cambio, si lo hacemos en marzo, la planta rápidamente va a cubrir los espacios y va a pasar el invierno bien cubierta. No requiere nutrientes extras, pero sí controlar que no se encharque el lugar donde ella está, ¿no? Bueno, acá vamos terminando. Espero que este curso les haya dado una mirada más completa y que a Carlos, si lo toma, pueda tener también una mirada completa del mantenimiento de jardines, que permita enlazar lo que uno ya sabe o lo que viene intuyendo con una lógica que les permita jardines sanos, lindos, diversos. Así que gracias por el esfuerzo, por el tiempo de esta videoconferencia, y espero ser un buen recuerdo en el camino como profesionales o como oficio de jardinero, que es uno de los más hermosos. Muchas gracias, María Marta. Gracias a todos los participantes. Nos vemos en los cursos o en otras sesiones de videoconferencias. Buenas noches. Muchas gracias.